Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 14. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestros análisis el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con con el análisis de la reunión del gobierno nacional con los acreedores. Esta es una de las noticias importantes. La otra noticia importante es la reunión que se dio ayer en Naciones Unidas. Vamos a revisar en detalle el tema primero de la reunión del gobierno con los acreedores. Toda vez que esta reunión terminó sin propuestas, sin acuerdos, y bueno, sin propuestas y sin acuerdos, pues no hay nada que hacer. La dinámica de esta reunión, por cierto, es una dinámica que deja más dudas en los acreedores. ¿Por qué? Porque fue una reunión a donde se leyó un comunicado del gobierno sin derecho a que los acreedores pregunten nada. Vale decir, los reunieron para darles una lectura de la posición del gobierno. Leyeron un comunicado y la gente se fue, se retiró. El gobierno dice que van a seguir pagando la deuda y que el retraso obedece a las sanciones de Estados Unidos. Esa es, a eso se reduce la posición de Venezuela. Dice que el gobierno norteamericano con factores de la oposición de Venezuela acabaron las pocas vías que le permitían a Venezuela desenvolverse ampliamente en el mercado financiero internacional. Hoy se encuentra imposibilitada para buscar financiamiento, encontrándonos en la necesidad de plantear nuevas fórmulas para salir de esta complejidad. Esto es lo que lee el vicepresidente Tarek El Aissami. Ahora bien, concluye el Aissami esa lectura solicitando ayuda de los acreedores para que conjuntamente busquen vías para evitar el efecto de las sanciones que les complica el uso de los sistemas de pago internacional, mientras se enfatiza que la voluntad del país es seguir honrando sus pagos. Entonces quieren establecer mesas de negociación, pero no precisaron más nada. Entonces, esto planteado así, pues no es otra cosa que un conjunto de dudas que le va quedando con más certeza a los acreedores. Porque un gobierno que diga que no paga porque la oposición y que no paga porque el gobierno de los Estados Unidos, o sea, yo no pago porque la oposición venezolana y yo no pago porque entonces el gobierno de los Estados Unidos, eso de verdad es una afirmación infeliz de parte del gobierno. Eso es ubicar los argumentos en el tiempo de los años 60 en la Revolución Cubana. Ahora bien, vamos a ver qué dicen otros que en esto tienen mucho que ver, los chinos. La agencia crediticia china Dagon Credit coloca a Venezuela en una cosa que llaman en revisión negativa. Pero ellos, para colocarlo en esa posición, pues hicieron un análisis de cómo está la situación de Venezuela. La primera razón por la que colocan a Venezuela en esta ubicación de revisión negativa, en el análisis que ellos hacen es la siguiente, se las leo. Los chinos, dice, Venezuela carece de capacidad de crear riqueza por sí misma, mientras que las fuentes de pago de la deuda son muy frágiles y por lo tanto presenta una baja solvencia. Bueno, aquí le están regresando
al vicepresidente Tarek El Aissami y al gobierno le están regresando afirmaciones concretas sobre el tema económico. Sigo en el informe de esta empresa china. Dice, dado que los precios del petróleo se desplomaron a finales del 2014, Venezuela experimentó una recesión económica y una hiperinflación continua, lo que provoca una caída sustancial de los ingresos financieros y mermó la capacidad de creación de la riqueza. Enfrentando un gran déficit y la presión del vencimiento de pago de deuda debido a que los activos gubernamentales relativamente grandes no pueden actuar como fuente de pago confiable debido a una liquidez más débil y al entendimiento de que el financiamiento de la deuda no puede continuar debido a los altos costos y canales limitados. El gobierno venezolano depende en gran medida de la obtención de divisas y las fuentes de pago de la deuda son vulnerables. Aquí me voy a detener. Porque fíjese usted, los chinos le están diciendo al gobierno de Venezuela, hermano, usted tiene un inmenso déficit fiscal. ¿Pero qué hace el gobierno? ¿Reduce el déficit fiscal? No, el gobierno no reduce el déficit fiscal, el gobierno lo va aumentando, va ampliando el déficit fiscal. Y entonces ahora da el bono ayaquero y el otro bono, todo eso es déficit fiscal. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno trotar y mascar chicle a la vez? Imposible. No puede hacer las dos cosas a la vez. Y entonces le están diciendo, hermano, usted carece de capacidad de crear riqueza porque acabó con toda la economía y se hizo depender solamente del ingreso petrolero, que es a la economía venezolana el 97% de la generación de dólares. Entonces todo depende de ese ingreso, que si bien es cierto cae en el 2014, no menos cierto es que los incrementos de compromisos del gobierno también se multiplicaron y por eso el déficit económico del gobierno aumentó. Ahora sigo en el informe de los chinos. Y esto se los planteo porque la sociedad venezolana es una sociedad culta. Esta es una sociedad. Nosotros pertenecemos a una raza de la civilidad latinoamericana que se inscribió en la modernidad. Para que nos vengan a meter cuentos como esos cuentos trasnochados de los años 60 que también importaron de los Castro para acá. Ahora bien, seguimos en el informe de los chinos. Dice el informe, al mismo tiempo, debido a la disminución de las reservas internacionales y la tremenda presión de la depreciación de la moneda local, me paro aquí un momentico, ¿de quién depende? ¿Quién es el responsable de la disminución de las reservas internacionales? El gobierno. ¿Quién es el responsable de la depreciación de la moneda? El gobierno. Entonces, sigo en la lectura. El gobierno enfrenta riesgos significativos en el pago de la deuda externa. Y continúa. Al cierre del 2016, las reservas internacionales de Venezuela cayeron 11.000 millones de dólares, que se prevé que sigan disminuyendo en el 2017 y seguirán disminuyendo en el 2018. Eso es lo que dicen los chinos, que las reservas van a seguir disminuyendo. Continúo en la lectura, dice, las reservas internacionales solo serán del 37%, lo que de ninguna manera va a garantizar la deuda, el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque la reserva está muy por debajo de lo que es la deuda externa. No garantiza ni siquiera la reserva internacional el pago, la devolución de la moneda, vale decir, la reserva está muy por debajo de la deuda, de tal suerte que la presión de la devaluación de la moneda local debido a la emisión de dinero inorgánico, esto lo están diciendo los chinos, es por lo que se incurre en serios riesgos contra la deuda externa del país.
Este es el primer análisis que hacen los chinos. Y el segundo punto de este análisis es la siguiente. Ellos dicen, la sombría perspectiva de la reestructuración de la deuda causa una considerable incertidumbre sobre si el gobierno venezolano puede pagar sus deudas que vencen, lo que resulta en altos riesgos de incumplimiento. Se lo voy a resumir. En esta parte están los chinos diciendo que si no puedes pagar lo menos, que es lo que tienes que pagar ahorita, cuando tengas que pagar lo que viene, que es mucho mayor, no lo vas a poder pagar. No lo vas a poder pagar. Entonces, ¿cómo es esto? Están señalando. El anuncio de la reestructuración el 2 de noviembre sobre la deuda externa total, se estableció un panel de inmediato y se analizó, dicen los chinos, frente a la deuda de 183 millones de dólares con vencimientos al 7 de noviembre y otras deudas que vencen en los meses siguientes. El gobierno venezolano ha mostrado disposición de pagar la deuda existente antes de abrir la negociación sobre la reestructuración de la deuda y llegar a un acuerdo. Existe una considerable incertidumbre sobre si el gobierno puede o no pagar la deuda programada y señala, es importante destacar que alrededor del 60% de los que tienen bonos del Tesoro venezolano son los estadounidenses. Aunque las sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela están todavía vigentes, por lo tanto sigue siendo difícil reestructurar las deudas de los acreedores. Vale decir, ¿cómo hago para tramitar el resto de los bonos que no están en manos de los americanos? Entonces, es donde viene el otro problema. Los acreedores no estadounidenses tienen una deuda, Venezuela tiene una deuda con ellos de gran escala, que pone en peligro esa afirmación conforme al cual el refinanciamiento de acreedores no estadounidenses en una reestructuración de la deuda resulta entonces de, si no puedes pagarlo menos, ¿cómo vas a pagarlo más? ¿Cómo vas a pagarlo más? Es aquí donde está entonces el otro problema. Está bien, una cosa es los bonos que tienes con los americanos. Ajá, pero ¿y los bonos que no tienes con los americanos? ¿Cómo es eso? Porque está bien, estás acusando a los gringos. Bueno, los gringos me bloquearon. Ajá, y la deuda que no está en manos de los gringos. Entonces, por estas razones, es que entonces los chinos han dicho que colocan a Venezuela en revisión negativa sobre el tema de la deuda. Y con eso entonces usted tiene una visión clara de cómo responden los chinos con argumentos económicos sólidos frente a un gobierno que solamente dice que no paga porque la oposición se alió con el presidente Trump. Vamos al corte. Entrando en el tema de la reunión de Naciones Unidas, concluye el Consejo de Seguridad esta reunión informal pidiéndole a Nicolás Maduro que resuelva la crisis humanitaria. Los integrantes de este Consejo pidieron al gobierno de Venezuela que respete el Estado de Derecho, que se aboque a la liberación de los presos políticos. Hay muchas apreciaciones, muchas afirmaciones sobre lo que han dicho los embajadores en esta reunión. De forma concreta, la embajadora de Estados Unidos está señalando que el gobierno de Venezuela es un narcoestado.
está señalando que la crisis de Venezuela puede arrastrar a la región a una crisis poniendo en peligro la seguridad regional. Esto como consecuencia, por supuesto, de todo el enfoque que tiene que ver con una implosión en un momento determinado como consecuencia de que el gobierno no tiene fórmula económica de cómo sostenerse y entonces aspira que los tenedores de deuda, etcétera, les den dinero sin ellos tener posibilidades pues, de pagar. Está señalando por demás, hay una apreciación que me pareció muy importante del gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, que fue enfático en decir, por ejemplo, las políticas del gobierno de Venezuela son las que tienen al país en crisis y Nicolás Maduro no lo reconoce. Esta afirmación del Reino Unido es meridiana, vale decir, es una verdad meridiana. Esta es la pura verdad. Son las políticas del gobierno las que han generado la crisis. Y lo peor es que el gobierno no quiere reconocerlo. Y esto es lo que está diciendo el Reino Unido. Y habla el embajador del Reino Unido que la situación en Venezuela se va deteriorando. Existe incapacidad para resolver en los términos como el mundo lo puede interpretar, ¿verdad? Dice que esto se está convirtiendo en un círculo vicioso. Y yo creo, en definitiva, cuando uno revisa estos llamados de atención sobre Venezuela, a uno no le queda otra cosa sino que pensar que también la comunidad internacional está en una severa circunstancia conforme al cual no tiene mayores mecanismos que las sanciones para tratar de presionar cambios de conducta en gobiernos que, como el que tenemos en Venezuela, quiere salirse de la globalización como si estuviésemos en los años 60 de Cuba, que quisiera aislarse de todo el mundo, pero por eso en tiempos de modernidad no se puede. Y entonces esa comunidad internacional hoy tiene problemas a los efectos de poder establecer una presión superior que pueda generar lo que todo el mundo desea, una transición, un cambio del modelo constitucional completo por vía de una asamblea constituyente cierta, seria, originaria, que pueda entonces cambiar 19 años de leyes socialistas. Cuando uno revisa entonces, mire, cuáles son las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente en materia económica. Esta Asamblea Constituyente que el pueblo de Venezuela ha rechazado. Esta Asamblea Constituyente que hemos dicho que su convocatoria fue ilegal e inconstitucional. Bueno, ¿qué han hecho? Las decisiones aprobadas por esta Asamblea Nacional Constituyente en materia económica. 1. Crea la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. 2. La Ley del Consorcio Agroalimentario del Sur, Agrosur. Por cierto, esto es como agropatria, ni una cosa ni la otra, vale decir, no hay propuestas de ningún tipo. Los fines de ese conglomerado Agrosur: coincidir con la visión de Estado respecto al desarrollo del sector agrícola nacional, que no dicen cómo ni cuándo, cómo es el desarrollo del sector agrícola. Dice, otro de los fines, esquemas conjuntos de adquisición de materias primas y uso colectivo de determinados bienes y servicios. Uso colectivo. Entonces, fíjese, adquisición de materias primas, nada de producir, adquirir. Otra de las finalidades: agilidad operativa y administrativa para reducir el tiempo de la ejecución de actividades y resolución de imprevistos. La Asamblea Constituyente ocupada de cosas que le corresponden al gobierno. La tercera decisión en materia económica es la designación del presidente del Banco Central de Venezuela. La cuarta decisión es la discusión de las siguientes leyes.
Ley de abastecimiento soberano y de precios acordados. Esta es la ley que sustituye la ley de precios justos. 2. La ley de los consejos locales de abastecimiento y producción, CLAP. Pero fíjese, nada de producción, puro de distribución. Ley para regular el funcionamiento de las casas de cambio. Ley de la promoción y protección de inversión extranjera en Venezuela. Ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero. Ley de impuesto a grandes patrimonios, que en Venezuela solamente los chavistas lo tienen. Ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo. Si usted se da cuenta, en este conjunto de fórmulas económicas no hay nada, ni una sola letra que tenga que ver con la producción, con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la empresa familiar. No existe absolutamente nada que le digan vamos a hacer inversión en materia agrícola, vamos a devolver industria, fincas, nada de eso. No hay nada de producción. ¿Dónde está el problema? Y lo he venido sosteniendo. Es que todas estas medidas que toma la Asamblea Constituyente lo que hacen es consolidar el socialismo que es lo que están promoviendo, el modelo económico socialista, pero no corrige las distorsiones de la economía, porque para corregir las distorsiones de la economía hay que salir del modelo económico que nos trajo a este empobrecimiento. Y por eso es que el gobierno de Inglaterra, cuando dice lo que sucede en Venezuela lo crea el gobierno, es porque tiene exactamente pertinencia desde el punto de vista de la política que generó, la política, perdón, que impulsé, creó la pobreza, porque en el comunismo se necesitan pobres, en el comunismo nunca hay clase media. Después, entonces, ¿qué tenemos? Que si no hay cambio de modelo político, pues vamos a seguir en el barranco. Así de sencillo. Vamos a seguir en el barranco. Por eso es que incluso el concepto manejado en Naciones Unidas del canal humanitario es errado. Es totalmente errado. Aquí se necesita cambiar el modelo. La discusión que hay que dar en Venezuela y en el mundo es que este modelo fracasó. Y fracasó no por ninguna guerra económica, es que el marxismo fracasó. Porque el marxismo no generó propuestas de desarrollo, sino atendió más el tema de la distribución y nunca el tema de quién genera la riqueza. Por eso es que este programa hoy me parece extraordinario, porque fíjese, empezamos hablando de los chinos, que los chinos dicen que Venezuela no tiene cómo generar riqueza. Y si no tiene cómo generar riqueza, ¿cómo paga la deuda? Porque además tiene que alimentar a los venezolanos, tiene que comprar los cauchos de los carros, tiene que comprar las baterías, tiene que traer el insumo agrícola, vale decir. Esta revolución se hizo depender del éxito o del fracaso del precio petrolero y cuando el precio cayó, pues se acabó la revolución. Esa es la verdad. Y entonces cuando uno revisa lo que hace la Asamblea Nacional Constituyente, pues es terminar de empujarnos por el barranco. Esa es la verdad. No hay otra. Vamos al corte. Bueno, finalmente lo que les puedo decir también es que para hoy se va a producir una reunión altamente importante, pues la Asociación Internacional que reúne a los tenedores de bonos ha resuelto reunirse hoy para evaluar las consecuencias del retraso del pago de los títulos de petróleos de PDVSA. Vale decir, esto tiene que ver con los bonos de PDVSA. De tal manera entonces que hoy ahí se va a producir esta reunión que es importante para el país porque esta asociación internacional de los que tienen los bonos de PDVSA pues van a decidir, bueno, qué es lo que van a hacer qué van a resolver pues con el tema del refinanciamiento, qué van a resolver, bueno, van a hacer una evaluación sobre este tema. Es importante destacar que este comité está compuesto por 15 empresas financieras que ya han venido realizando reuniones para decidir sobre el retraso de pagos de 1.161 millones de dólares de PDVSA. Total que, bueno, esperemos mañana tendremos información sobre esto.
Llegamos a la parte final del programa. Dios los bendiga a todos, absolutamente a todos. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Regáleme usted a mí también, deme su bendición que tanto le espero todos los días. Nos encontramos mañana.